Muy buenos días, que Dios les continúe bendiciendo, qué alegría, qué placer estar nuevamente a través de este medio. Para nosotros es grato poder compartir una vez más la palabra del Señor. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que en esta hora se están conectando dentro de Colombia, fuera de Colombia, a los que nos ven en vivo, a los que nos ven después en diferido. Reciban un abrazo enorme, un abrazo gigante. Quiero hoy hablarles acerca de un tema que seguramente usted se ha preguntado varias veces. Si en su vida cristiana no lo ha hecho, si en su caminar con Dios no lo ha hecho, quiere decir que algo raro está pasando con usted. Es la pregunta: ¿por qué no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Qué sucede cuando Dios obra de manera diferente a lo que estoy orando? Y hemos titulado el mensaje del día de hoy: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y quiero antes de esto aprovechar y saludar a todas las personas también que siembran en este ministerio. Que Dios les bendiga enormemente. Estamos clamando y orando por usted. Queremos saludar a todos aquellos que nos ayudan a compartir el material. Todos los días estamos enviando de lunes a viernes mensajes, reflexiones cortas que están edificando la vida de muchas personas, y me gozo en el Señor de ver todo lo que Dios ha hecho. Está por terminar el año, estamos a escasos días de que este 2022 termine. Y surge a mi mente varias preguntas y también varias respuestas de la fidelidad de Dios. Cómo Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios nos ha sostenido, nos ha llevado de su mano derecha y ha sido fiel. Así que, sin más preámbulos en esta mañana, quiero dejarles con este tiempo de alabanza. Ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Aquí estamos, Señor. Hoy queremos entregar nuestras vidas, Dios. Hoy queremos entrar en tu presencia. Venimos con corazones contritos y humillados delante de ti. Hoy derramamos nuestro corazón ante tus pies. Que esta oración suba como olor grato, olor fragante ante ti. Santo eres. Tú te mereces toda adoración. Vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré
único que queremos en este momento es adorarte, es derramar nuestro corazón. Aquí estamos, Espíritu de Dios. Queremos adorarte, Padre. Entregarte todo lo que somos y rendirnos ante tus pies. Rendir cada área de nuestra vida ante tus pies. Sé tú guiándonos. Sé tú mostrándonos. Tanto amor allí derramado por nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque nos llenas de nuevo. Qué hermoso tiempo de alabanza. Quiero agradecer también a aquellos que sirven con sus talentos. Recuerde que puede servir a Dios de tres maneras: con su tiempo, con sus tesoros y con sus talentos. Y es grato poder en esta mañana iniciar este mensaje, así como tú viste en el título, en la publicidad, cuando lo que Dios hace parece que no tiene sentido. Y es curioso porque aquí coloqué grandes preguntas que a veces nos surgen a cada uno de nosotros, y es: ¿alguna vez has orado y has recibido otra cosa? Mucha gente me dice: pastor, estoy orando por una respuesta y la respuesta de Dios es totalmente contraria a lo que estoy pidiendo. Seguramente te has encontrado con personas, o de pronto en tu mente se han levantado estas dudas, y es: ¿por qué si estoy orando al Señor ocurren estas circunstancias? ¿Por qué un niño, por ejemplo, tiene que padecer enfermedad? Son preguntas que me encuentro cuando voy a los hospitales a orar. Pastor, ¿por qué un niño tiene que pagar los platos rotos, o las malas decisiones de sus padres, o las maldiciones generacionales tienen que venir sobre este niño? Otras preguntas, y es: ¿por qué a la gente buena le pasa cosas malas? ¿Por qué si soy hijo de Dios tengo que ser tratado de manera tan fuerte? Y así surgen muchas preguntas que no podré responderlas, obviamente. Hay circunstancias, hay situaciones en las cuales me dejan absolutamente sin palabras. No entiendo, por ejemplo,
en un momento, no es entendible ver, aunque sé que un familiar mío irá a la presencia de Dios, tener que despedirlo es muy duro. Aunque sé que en algún momento me voy a reunir con ella en el reino de los cielos, con él en el reino de los cielos, es difícil superar su ausencia. Y la idea de este mensaje es poder responder, o que la Biblia nos responda a la luz de las Escrituras, porque hay situaciones que a veces ocurren en la vida de aquellos que amamos a Dios, que parece que se salen de nuestras manos, pero no de las manos del Señor. Así que quiero invitarte a que me acompañes, por favor, a Marcos 2. Dice así la palabra del Señor. Quiero leértelo nada más. Dice: entró Jesús en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, dice la palabra del Señor, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra del Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron en el lecho que yacía el paralítico. Hasta ahí, ¿verdad? La escena es clara. Hasta ahí vemos que 4 amigos ven a su amigo paralítico, se conduelen de él y escuchan que Jesús está en ese lugar sanando personas. Y entonces lo llevan. Mira que la acción de ellos fue una acción de fe. Llevaron al paralítico hasta el maestro. Pero no solo la fe se queda limitada, sino al ver que había mucha gente y que no les dejaban ingresar, hicieron algo un tanto, ¿verdad?, salido de los papeles. Se subieron al techo de la casa y rompieron el techo, quitaron unas tejas. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pensaría el dueño de la casa al ver que el techo se abre? ¿Cómo arreglarían después de esa situación? Pagarían seguramente las tejas o el arreglo. Pero hasta ahí vemos la historia, que lo bajan y lo presentan delante del Señor que estaba predicando la palabra. El versículo 5 dice Jesús: al ver la fe de ellos, nota, no la fe del paralítico, dice al ver la fe de ellos, le dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta es, ¿estos amigos iban por el perdón o por la sanidad? Y aquí es donde surge la pregunta, cuando lo que Dios hace parece contrario a lo que estoy pidiendo. Estos amigos fueron llenos de fe para que su amigo recibiera sanidad, y en lugar de eso Jesús mira al paralítico y le dice: hijos, tus pecados te son perdonados. Vamos a dejar hasta ahí la historia, porque más adelante continuaremos con ella. Pero es curioso porque los 4 amigos le están pidiendo a Jesús que sanara al hombre. Están creyendo en la sanidad de este hombre. Esa fue la fe. Pero el Señor le otorga otra cosa. Es decir, pidieron una cosa y el Señor les dio otra: el perdón de los pecados. En varias ocasiones he llorado delante del Señor y le he dicho: Señor, ¿por qué no me das simplemente lo que te estoy pidiendo? ¿Por qué tiene que ser algunas veces complicado aquellas situaciones que no entiendo? Y alguien me dijo: van a haber circunstancias en la vida, Adrián, en donde Dios te va a permitir entender lo que está haciendo. Va a haber otras situaciones en las cuales no vas a entender lo que Dios está haciendo hasta que llegues a la presencia de Él. Y va a haber otras circunstancias que nunca las vas a entender ni aún estando en la presencia del Señor. Porque en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, le dices que Él es tu dueño, que Él es tu Señor, tu Salvador, entonces eso es parte de aceptar el señorío de Cristo. Y me llama mucho la atención porque en el versículo de Juan 5:19 dice la palabra del Señor así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Quiero decir este pasaje que solo el Espíritu de Dios sabe lo que Él está haciendo en medio de nuestras vidas. Y Dios, como buen Padre, siempre va a querer lo mejor para nosotros, aun cuando las circunstancias, aun cuando las situaciones parecieren que no es así. Efesios 3:20 y 21 dice que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos o anhelamos. Y es interesante porque para entender esto necesitamos tener concentración espiritual. Ahora usted me dirá, ¿qué es la concentración espiritual? Y es ver a Dios absolutamente en cada situación de nuestra vida. Quiero repetirte nuevamente:
La concentración espiritual es ver a Dios en cada proceso, en cada instante de nuestra vida. Por ejemplo, uno de los inconvenientes que tenemos nosotros es que nos metemos en la presencia de Dios, vamos a orar y luego salimos y no entendemos que las circunstancias no están ajenas a nuestra oración. Todo lo que ocurre alrededor nuestro es respuesta a lo que Dios está obrando. Nunca relacionamos nosotros nuestra relación con lo que ocurre, y ese es uno de los principales problemas. Y esto quiere decir que necesitamos acentuar nuestra concentración en Dios, en saber que todo lo que está a nuestro alrededor nos ayuda para bien. A los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, si tú estás orando por algo y ocurre algo, alguna circunstancia en tu vida, observe y vea la mano de Dios aún en esas circunstancias, aún en aquellas malas. Cuando oro, empiezo a observar lo que ocurre enseguida. Es fundamental esto. A veces nosotros se nos pasa estas situaciones. Me preparo yo para ajustar mi vida a lo que va a empezar a ocurrir, porque nuestra oración produce resultados. Un día estábamos orando por alguien que estaba enfermo y el Señor habló claramente a mi corazón y dile a esta persona que si quiere que haya sanidad o desea mi voluntad. Y nos dimos cuenta que muchas veces nosotros estamos orando por algo y deteniendo algo que Dios está ya queriendo tomar decisiones radicales. Cuando usted ore, deténgase, concéntrese a ver cuál es la respuesta del Señor en su vida. Ahora usted dirá, excelente pastor, cuando oro y Dios responde o veo las circunstancias a mi alrededor, quiere decir que Dios está respondiendo. Pero ¿qué pasa cuando hay silencios de Dios? Y también ocurre, es cierto, también ocurren silencios de Dios. Pareciera que Dios está en silencio, pareciera que a Dios no le importara las circunstancias que estamos viviendo. Pareciera que el cielo estuviera cerrado. Seguramente tú te has encontrado en momentos así. Lo primero que surge a nuestra mente por algo inherente es hacer nuestra lista de pecados, confesar nuestro pecado al Señor. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a Job también. Voy a traerlo en esta hora a este mensaje. ¿Recuerdas? Job estaba atravesando un momento de dolor, un momento de crisis. Lo más duro que puede ocurrirle a un hombre le ocurrió a Job. Todo, ¿verdad? Perdió a sus hijos, perdió sus finanzas y fuera de eso estaba en aflicción porque también su salud había caído en desgracia. Y es interesante porque lo que llegan sus amigos, los amigos de Job, es a decirle, haz una lista de pecados. Confiesa tus pecados. Y ellos no estaban lejos de la verdad. Dice la palabra del Señor, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. No es malo lo que le estaban diciendo sus amigos, pero nada tenía que ver. A veces los silencios de Dios no tienen que ver necesariamente con el pecado. A veces los silencios de Dios tienen que ver porque Él está queriendo generar una buena relación con nosotros. Y ya te voy a explicar más adelante y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. Dios te dejará saber lo que Él está haciendo en tu vida cuando Él crea oportuno que tú necesitas saberlo. Dios te ama y quiere tener una relación de amor contigo. Entiende bien, Dios te ama y Él está queriendo tener una relación de amor contigo. En la primera historia que tocamos, Dios le podía dar la sanidad a este hombre. De hecho, se la dio. Tú ves más adelante y Dios sana a este hombre, ¿verdad? Pero para Él lo más importante es el corazón de la persona. ¿Qué es más importante, la salvación o la sanidad? Claro que sí, la salvación es mucho más importante. Por eso es necesario primero el perdón de los pecados. Por eso Cristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Y algo que conmueve mucho mi corazón es la historia también de Lázaro, que se encuentra en Juan 11, del 1 al 45. Dice la palabra del Señor que Jesús amaba a Lázaro, ¿verdad? Jesús amaba a Marta, amaba a María. De pronto está en un lugar y recibe la noticia de que Lázaro está enfermo de muerte y Jesús dijo, listo, dilata su regreso. En lugar de acudir corriendo a aquel que ama, Jesús dilata su regreso. Y a veces pasa eso. A veces en nuestra vida ocurre que necesitamos ver un milagro, la mano de Dios, y Dios dilata su respuesta. Imagínate tú aquellos a los cuales Jesús amaba, pero que también ellos amaban a Jesús, necesitaban ver al Maestro en esta circunstancia. Necesitaban que su hermano no muriera, estaba gravemente enfermo. Imagínate a Marta y a María en esa escena, cuando se enteran que Jesús está llegando. Seguramente dirían, ¿ya para qué viene?
De hecho, salen al encuentro y aquí hay dos situaciones cómo reaccionamos nosotros ante el dolor. El primero, ¿verdad? Sale Marta y le dice, si hubieras estado aquí, no hubiera ocurrido esto. Tú tenías la respuesta. ¿Por qué permitiste esta circunstancia en medio de nuestras vidas? Si me amas, Señor, ¿por qué permites el dolor, el sufrimiento? Si me amas, Señor, ¿por qué estás permitiendo que ocurra esta circunstancia en la vida de mi hermano? ¿Dónde está tu amor? Eso es lo que le estaba diciendo Marta. María ni siquiera quiso salir a recibirlo. Porque hay personas que ante el dolor se aíslan del Señor. Hay personas que ante el dolor quieren dejar todo a un lado y dejar de seguirle. Y conmueve mi corazón las palabras de Jesús, porque hubo un silencio. Jesús no respondió. No recibieron respuesta de aquel que amaba a Lázaro, de que las amaba a ellas. No dijo absolutamente nada. Lázaro murió, ellas la pusieron en su tumba y cerraron la entrada con una piedra. Todavía experimentaban solo hasta este momento el silencio de Dios. Y quiero llevarte la escritura para que veas esta escena que te estoy diciendo. Juan 11:32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Recuerdas? Marta primero sale y hace la misma pregunta y luego María sale al encuentro del Señor y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Espíritu Santo me ayudó a comprender algo que parecía como si Jesús le hubiera dicho a Marta y a María, es cierto, si hubiera estado, tu hermano no habría muerto. Lo hubiera sanado, lo hubiera restaurado. Pero mira la revelación que el Señor les dio. Una revelación más completa. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Mi temor y silencio no fueron un rechazo, sino una oportunidad. Y cuando comprendí esto, salté de alegría. Mi corazón se llenó de gozo, de paz, de regocijo. Porque esto es lo que está ocurriendo en la vida de cada uno de nosotros cuando hay silencios de Dios. Cuando hay silencios de Dios, Él está listo para revelarse, para darnos una revelación del mismo en nuestra vida, de algo más grande. Seguramente en medio de la crisis, cuando has buscado, cuando has clamado a Dios, Dios te ha respondido y te ha mostrado, por ejemplo, que Él es tu proveedor, que Él jamás te va a faltar con nada. En medio de las crisis y los silencios de Dios, hemos visto que Dios es nuestro todo y que quiere todo nuestro corazón. Y hay grandes revelaciones, es decir, una revelación de Él más grande a través de estas circunstancias. Por eso te decía al inicio, la perspectiva de Dios es importante, es fundamental, es vital. Job tuvo una mala experiencia. Job estaba atravesando, al igual que María, al igual que Marta, al igual que estos jóvenes, una oración, y estaba ocurriendo algo totalmente diferente. En el caso de Job, Job estaba preguntando, Señor, si he sido justo, recto, íntegro, apartado del mal, ¿por qué me está pasando esto a mí? Un día mi esposa oró en una circunstancia clara y le dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el Señor le dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué a la gente buena le pasa cosas malas? Porque estamos en este mundo y es parte de la vida. Qué rutinario, qué feo sería la vida donde todo estuviera, ¿verdad? Sin altibajos. Y es interesante porque Job, aunque tuvo una mala experiencia, aunque él no sabía lo que estaba ocurriendo, todo lo que poseía fue destruido. Sus hijos asesinados, él se enfermó con llagas purulentas en todo su cuerpo, luchaba para tratar de comprender las circunstancias y no entendía, no sabía lo que ocurría porque no tenía la perspectiva de Dios. Si vemos el capítulo final, el capítulo 42 del libro de Job, cuando Dios le restaura su propiedad, su familia, su salud, cuando los amigos de Dios entienden la perspectiva de Dios, no solo que debía confesar su pecado, sino que había algo más detrás. Ellos no entendían la perspectiva de Dios. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque las circunstancias sean confusas, estimado amigo y amiga que me escuchas, siempre estas circunstancias van a generar en nosotros una imagen distorsionada de Dios. Por eso veo gente que dice, Dios no me ama, Dios no es justo, ¿verdad? Parece que todas las promesas que Él me ha dado son falsas. Y quiero darte un consejo sano, o lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos entender la perspectiva de lo que Él está haciendo. Por eso primero vaya a Dios y pídale que le muestre su perspectiva.
Vaya a la presencia del Señor, ore y pídale que Dios le revele a su corazón. Acuda a Dios y pídale que le muestre su perspectiva de las circunstancias. Y aquí quiero regalarte algunos puntos para cuando las circunstancias sean confusas. Primero, cuando las circunstancias sean confusas, resuelve en tu corazón y en tu mente que en la cruz Dios te ha demostrado cuánto te ama. En la cruz te ha demostrado, recuerda la historia, su amor absoluto. Basta con ver las heridas de sus manos, de sus pies, la herida en su costado, para que Él te exprese cuánto te ama. Lo primero que debemos de hacer cuando las circunstancias sean confusas es entender que el Señor te ama. Que aunque no entiendas, que aunque estés pasando un momento de dificultad, de dolor, de tristeza, Dios te ama. Porque es lo primero que quiere hacer el enemigo, distorsionar nuestra imagen de lo que es el Señor. Segundo, no trates de comprender a Dios partiendo de las circunstancias. A veces las circunstancias no nos hacen entender a Dios. Otro caso es el de José. José amaba al Señor, pero estaba en una prisión, ¿recuerdas? ¿Qué pensaría él? Estoy viviendo en santidad, estoy haciendo las cosas bien. Seguramente Dios no me ama, seguramente me ha dejado solo, me ha olvidado. Pero las circunstancias no siempre nos muestran lo que Dios está haciendo. Esa circunstancia, esa revelación, ver la perspectiva de Dios, luego él pudo entender todo lo que Dios estaba haciendo para llevarlo a ese lugar alto. Y por eso cuando sus hermanos se acercan a él, él responde y dice: tranquilos, no hay nada contra ustedes, no hay enojo, no hay resentimiento, no hay dolor, porque Dios permitió esto para poder salvarlos. Es decir, Dios tiene un propósito más grande en nuestras vidas. Tercero, acude a Dios y pídele que te ayude a ver la perspectiva en la situación. Aunque no entienda, aunque no comprenda, Señor, sé que tú estás haciendo algo. Ayúdame a entender, a ver lo que estás haciendo. Cuarto, espera que el Espíritu Santo, Él pueda tomar la palabra de Dios y ayudarte a comprender las circunstancias. Ve a la palabra del Señor. Pídele al Espíritu Santo que te dé promesas en medio de las circunstancias dolorosas. Quinto, ajusta tu vida a Dios y a lo que Él está haciendo en medio de las circunstancias. A veces nosotros no queremos soltar aquellas cosas en las cuales Dios está trabajando. Le decimos: te amamos, Señor, tú eres el dueño de mi vida, pero no queremos en nuestra vida soltar circunstancias, soltar personas, soltar lo que nos produce seguridad. A veces no queremos hacer eso. Entonces debemos ajustar nuestra vida a la perspectiva de Dios, al propósito de Dios. Sexto, haga todo lo que Dios te diga que hagas. Cuando hay situaciones difíciles y Dios habla, Él espera nuestra obediencia. Y séptimo, experimenta a Dios obrando a través de tu vida y comienza a gozarte en sus propósitos. Pídele a Dios que puedas ver la verdad en las circunstancias. Usted no va a poder saber la verdad de las circunstancias a menos que haya escuchado a Dios. Es importante, no vas a poder entender las circunstancias si no escuchas a Dios. Y cuando te hablo de escuchar a Dios, el mejor ejemplo o el ejemplo más tácito que puedo usar es el ejemplo de Moisés. La historia de Moisés a mí me anima, la historia de Moisés a mí me alegra el alma, porque aparece exactamente cuando Dios tiene un propósito, un llamado, y Él no quiere entender esto. Yo quiero invitarte a que revises en tu tiempo, no vamos a hacerlo ahora, vamos a leer solo algunos versículos, Éxodo 5 y 6, acerca del llamamiento de Moisés. Moisés escogió la respuesta que a veces nadie quiere, y es: hubiera vuelto con paciencia a Dios y le hubiera pedido que me diera su perspectiva en una circunstancia difícil. Eso deberíamos elegir cada uno de nosotros. Pero Moisés hace algo, mira lo que dice la palabra del Señor. Moisés dijo: Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? No lo entiendo. Me mandaste a libertarlo y cuando lo sacas los estás afligiendo. ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Está en Éxodo 5, el 22 y el 23. Moisés está levantando su oración y le está diciendo: Señor, me enviaste a libertarlos, pero en lugar de eso están recibiendo aflicción. Moisés estaba tan desanimado en esta circunstancia que estaba listo para tirar la toalla. Mira lo que dice Éxodo 6:12, por favor. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y el versículo 12, mira lo que dice.
Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Y es interesante porque la respuesta de Moisés, Dios le estaba dando una orden. Imagínate tú esto, Dios le está diciendo que haga algo y él está poniendo peros a Dios. Y es curioso porque Dios es muy paciente. Dios se toma el tiempo de darle la perspectiva a Moisés. Otro ejemplo es Abraham también. ¿Recuerdas? Iba a destruir una ciudad y Abraham comienza a ponerle peros a Dios. Imagínate tú eso. Al igual que a veces nosotros hacemos con el Señor, comenzamos a ponerle peros a Dios. Pero ¿y por qué? ¿Pero y cómo así? ¿Por qué no lo haces así? Pídele a Dios que te dé su perspectiva. Dios se va a tomar el tiempo de mostrarte su perspectiva, lo que Él está haciendo en medio de tu vida. El Señor le da una gran promesa a Moisés que hasta el día de hoy está para nosotros. Es: yo soy, está conmigo. Yo soy, es un compendio de todo lo que Dios es. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Yo soy, está con nosotros, el Dios del universo. Por eso te decía que para comprender esto primero necesitamos escuchar la verdad del Señor. Cuando el Espíritu habla te va a revelar la verdad y la verdad está reflejada en su palabra. En medio de las circunstancias difíciles, ven, acude a Dios. Cuando parezcan que las cosas no tienen sentido, acude a Dios y Dios te va a hablar. Dios va a revelar a tu corazón las cosas más ocultas y te va a traer paz a medio de tu alma. Dice: aconteció después que él iba de la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era una viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judá y por toda la región. Si usted le hubiera preguntado a esta viuda cuál era la verdad, ella diría: hace algunos años perdí a mi esposo y hoy estoy caminando en el funeral de mi hijo. La verdad es que ya no hay salida, ya no hay circunstancias, pero ese día se encontró con la verdad, se encontró con Cristo. Te hablaba también de los discípulos en medio de la tormenta, ¿recuerdas? Están atravesando una tormenta en Juan 14 y parece que Jesús está durmiendo. Y a veces en nuestra vida ocurren esas cosas. Dios está durmiendo en la barca, Dios está descansando, Jesús está descansando. Y los discípulos comienzan a alterarse. Los discípulos dicen que se levantó esa tormenta de la nada y comienzan a preocuparse. Pero la verdad en medio de la circunstancia no es más sino una persona, que es Cristo. Es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Todas las promesas están en Cristo. Y se levanta Cristo y da una palabra en medio de la tormenta y le dice, ¿verdad? Manda enmudecer al mar, a calmarse la tormenta. Y eso es lo que ocurre. La verdad en nuestras vidas es Cristo. Por eso quiero preguntarte en esta hora. Primero, ¿estás viendo la perspectiva, la circunstancia desde la perspectiva de Dios? Segundo, ¿estás escuchando la verdad que es Cristo? Porque si estás escuchando la verdad, no importa cuál sea la circunstancia, Él sigue teniendo el control de cada detalle. Aunque no entienda las circunstancias, Él sigue teniendo el control de nuestras vidas. Cuando la verdad en esta historia alargó su mano y tocó a aquel muchacho, todo cambió. La verdad cambia las circunstancias. La verdad cambia nuestra vida. Yo siempre lo menciono y digo, una cosa es vivir en la realidad y otra cosa es vivir en la verdad. La realidad puede ser que estés atravesando un momento difícil. La realidad puede ser que estés atravesando un momento de escasez. Pero ¿qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad de la palabra del Señor? La verdad dice que por su llaga. La realidad puede ser que estés atravesando un momento de enfermedad. Pero la verdad dice que por su llaga ha sido curado. La verdad dice que Él llevó en la cruz del Calvario nuestras dolencias y enfermedades. La verdad dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos bendecidos en Él y que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. No sé qué realidad estés viviendo, qué circunstancia estés atravesando, pero la verdad de Dios dice que te ama. A veces las crisis son necesarias.
De hecho, crisis, la palabra crisis se traduce, tiene una raíz que significa decisión. Y a medida la palabra griega se traduce como juicio, es decir, tomar decisiones en medio de un juicio. La crisis no es más sino tomar decisiones. Debemos decidir entre qué decisión tomar en medio de una situación difícil. Esa es una crisis. Pero la crisis se sale, como te mencionaba antes, viendo la perspectiva de Dios, escuchando la voz de Dios y tomando decisiones. Estos 3 puntos quiero regalarte en esta mañana, que siento de parte de Dios hacerlo. Cuando las cosas parezcan que no tienen sentido, cuando lo que Dios hace parece que no tuviera sentido, hay que hacer 3 cosas. Primero, pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que nos muestre la perspectiva de Dios. Segundo, necesitamos escuchar la voz de Cristo. Y tercero, tomar decisiones basadas en su palabra. Las crisis de fe son necesarias, pero nos ayudan a ver la gloria de Dios. A veces se nos ha vendido una falsa idea y aquí quiero romper con este paradigma. A veces se nos ha dicho, todo lo de Dios trae paz, todo lo que es de Dios trae paz, y no siempre es así. A veces lo que viene de Dios produce una crisis de fe en nosotros. Por ejemplo, Josué y los muros de Jericó. Josué estaba preparando un ejército listos para pelear y de pronto el Señor les habla y les dice, solo denle vueltas. No hagan nada más sino denle vueltas. Y en la última vuelta hay que gritar. Hay que dar 7 vueltas y gritar con todo su fuerza y hacer bulla y los muros van a caer. Imagínate la crisis de fe con la que tenía Josué en ese momento. Gedeón y sus 300 hombres. Cuando el Señor le dice, son muchos, déjalos, y comienza a reducir el número hasta llegar a 300 hombres. ¿Tú crees que eso produjo paz en Gedeón? Yo creo que no. Yo creo que le produjo una crisis de fe. Cuando el Señor le habla a David, cuando David va a enfrentar a los filisteos, ¿verdad? ¿Tú crees que eso produjo en David paz? Yo creo que le produjo una crisis de fe. Y me llama mucho la atención cuando Jesús produce una crisis de fe en Pedro. Pedro llega a contarle una situación y le dice, Señor, vienen a cobrar los impuestos. Y el Señor le dice, listo, paga los tuyos y los míos. Y Pedro entra en una crisis de fe. Y Pedro le dice, ¿cómo se le ocurre al Señor? Y le dice, bueno, entonces para no ofenderlos, Pedro ve y lanza un anzuelo y el primer pez que pique tendrá una moneda en su boca. Nota lo loco de la orden que Jesús le está dando. Pedro era un pescador experimentado. Él sabía pescar con anzuelo, él sabía pescar, ¿verdad?, con redes, él sabía pescar. Su profesión era pescador. Y él entendía que ningún pez puede picar si tiene algo en su boca. Pero el Señor le da una orden. A veces las crisis de fe nos ayudan para que nosotros confiemos ciegamente en el Señor. No sé qué circunstancia estés atravesando, pero las crisis de fe requieren un encuentro con Dios, y ese encuentro con Dios es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Los encuentros con Dios son en dimensiones divinas, en lugares apartados, de manera íntima con el Señor. Y en estos momentos Dios te va a traer revelación. Dios te va a traer la fe que requiere acción, decisiones, oración, decisiones en nuestra vida. ¿Recuerdas el pasaje hermoso? Determinarás a sí mismo una cosa, está en Job. Te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Necesitamos en este año que está por concluir tomar decisiones, dejar cosas atrás. Necesitamos en este año que está por concluir aferrarnos a la presencia del Señor más que nunca y hacer las cosas de la manera de Dios. Si queremos ver resultados de Dios, hagamos las cosas con los principios de Dios. Vivamos nuestra vida, atravesemos las circunstancias a la manera de Dios. Pero si hacemos las cosas a nuestra manera, obtendremos los resultados de este mundo. Por eso quiero en esta bella mañana que hagamos una oración. Por favor, ahí en donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor, Espíritu de Dios, yo te doy gracias, Señor. Dile gracias porque hoy he aprendido estas 3 verdades, Señor. Comenzar a ver las circunstancias cuando no las entienda, cuando no comprenda. Comenzar a pedirte, Espíritu de Dios, ver tu perspectiva. Comenzar a mirar desde tus ojos. Sentarme en tu regazo y comenzar a ver, Señor, el panorama. Y no solo ver hilos enredados, amado Dios, cuando no comprenda mi vida o las circunstancias, lo que está pasando. Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Dile, tu voz me trae paz. Tu voz me saca del desánimo. Fue la voz de Dios la que sacó a Elías de esa cueva oscura. Dile, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Y finalmente, dile, Espíritu de Dios,
quiero tomar decisiones basadas en tu palabra. Espíritu Santo, aunque no entienda, tengo una convicción en mi vida. Dile, Señor, y es que a los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a tu propósito hemos sido llamados. Dile, Señor, aunque no entienda, con mi mente finita, Señor, todo lo que está pasando, aunque no comprenda, sé que tú tienes el control de mi vida, sé que tú tienes el control de mis finanzas, sé, dile, Señor, que tú tienes el control de mis anhelos, de mis emociones, y delante de tu altar coloco mi vida. Dile, Señor, hoy hago una oración de confianza y te digo, Señor, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Por eso te bendigo, te honro y te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que siembran en este ministerio. Gracias porque a través de ustedes podemos llevar la palabra a muchos más lugares. En este 10 de diciembre vamos a estar compartiendo, si Dios lo permite, con los niños, todos los regalos que ustedes han visto, que están aquí en imágenes. Vamos a poder ir y bendecir a unos niños, que será el único regalo que de pronto reciban. Pero no solo eso, no solo es darles el regalo, esta es la excusa para poder compartirles de la palabra del Señor. Muchas gracias a todos aquellos que han formado parte de este bonito gesto. Sé que alegrarán el corazón de los niños acá en una vereda cercana. Que Dios multiplique grandemente la obra de sus manos. Esto es hacer la obra del Señor. Quiero también agradecer a todos aquellos que nos ayudan a evangelizar a través de sus redes, a compartir los mensajes. Que Papá Dios los bendiga enormemente. De mi parte recibe un abrazo gigante, un abrazo enorme, un abrazo gigante también de Dulce María, mi niña, de Luisa Fernanda, mi esposa. Mil y mil bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde.